el organismo. Hasta podría generarse ácido hidroclórico en el estómago y causaros acidez. Así pues, hace tiempo que se sabe que una experiencia recordada puede desencadenar el mismo flujo de neurotransmisores y la misma liberación de sustancias químicas en el organismo que una experiencia real. La doctora Langer pidió a las personas del experimento que volvieran a los años 50. ¿Y qué ocurrió? Al cabo de una semana, varios biomarcadores analizados revirtieron en gran medida, entre ellos la flexibilidad de los dedos o incluso su longitud. Revirtieron también otros biomarcadores como la audición o la visión. Y este experimento no incluía ejercicio físico, un cambio de dieta, meditación o la toma de antioxidantes, acciones de las que sabemos, por otra parte, que pueden influir en los biomarcadores del envejecimiento. Y la razón por la que hablo de estudios como este no es porque crea conveniente que nos retiremos a un lugar apartado e imaginar que vivimos en los años 50. La razón por la que hablo de estudios como este es que quiero llamar vuestra atención sobre una cuestión importante. ¿Qué es esto que llamamos realidad cotidiana? ¿Qué es la realidad cotidiana? Esta es la cuestión que quiero tratar ahora. Tal vez lo que consideramos la realidad cotidiana no es otra cosa que una hipnosis programada socialmente, una ficción inducida en la que hemos accedido a participar de forma colectiva. De vez en cuando, algunos salen de esa hipnosis de condicionamiento social y se forma un interesante y variopinto grupo de sabios, psicóticos y genios. Nuestra experiencia de la realidad cotidiana es el resultado de la interpretación de la experiencia sensorial. Así es como experimentamos el mundo, al fin y al cabo, a través de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, saboreamos y olemos. Incluso tenemos expresiones como ver para creer. Si uno puede ver algo, lo puede tocar, tiene una textura, un color. Entonces es real. Existe. Y si uno no lo puede experimentar a través de los sentidos, entonces uno piensa, bueno, no es real, solo está en mi imaginación. Espero que para cuando acabemos hoy os haya convencido de que si podéis ver y tocar algo, probablemente sea una ilusión. No tiene una realidad intrínseca. Y en cambio, el embrión de algo que no podéis experimentar a través de los sentidos, que ni siquiera podéis imaginar, que no es conceptualizable, es más real que cualquier otra cosa que tengáis en la mente o podáis experimentar a través de los sentidos. Es abstracto, inefable, misterioso e incomprensible para mucha gente, pero experiencial. Hablaremos de ello más a fondo, porque podría ser en esencia nuestra naturaleza. La cuestión es que el mundo, aunque sea enorme y sólido, no tiene una existencia independiente de un observador. En otras palabras, el mundo físico es una respuesta del observador. Esta mesa es la respuesta de quienes la estén observando. Es la respuesta del observador, porque depende de los instrumentos que utilicéis para llevar a cabo la observación. Los instrumentos que utilizamos para observar son básicamente los receptores y el sistema nervioso. Y la forma en que utilizamos estos instrumentos y la forma en que hemos aprendido a utilizarlos nos proporciona una determinada imagen de la realidad. Y creemos que esa imagen de la realidad es la realidad, pero lo que quiero demostraros hoy es que hay una diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la realidad. Un experimento conocido entre los científicos que estudian el campo de la cognición es el de los gatitos criados en una habitación que solo tenía rayas horizontales. Estos gatitos fueron expuestos a un determinado estímulo visual, el de las rayas horizontales. Otro grupo de gatitos fue criado en una habitación de rayas verticales. Una vez adultos, un grupo de gatos solo veía un mundo horizontal.
El otro grupo solo veía un mundo vertical que no tenía nada que ver con la concepción de las cosas de estos gatos. Parece ser que no tenían las conexiones interneuronales, es decir, las conexiones entre neuronas para ver ya fuera un mundo horizontal o vertical. ¿Qué había pasado? Los gatos expuestos solo a estímulos horizontales hacían una interpretación. Su sistema nervioso hacía una interpretación. Quizá no fuera en inglés, quizá no fuera con acento indio, pero aún así se daba un proceso en la conciencia de estos gatos. Todo parece horizontal, así que todo debe de ser horizontal. De hecho, su sistema nervioso se había desarrollado de tal modo que acabó reforzando esa interpretación, por lo que al final lo que veían era su interpretación. Puedo aseguraros que la mayor parte de lo que vemos es una interpretación, y no hablo metafóricamente. Es una función de nuestros receptores y el modo en que hemos aprendido a utilizar esos receptores. Esto es válido para todos los seres vivos, no solo para los seres humanos. Una abeja, cuando ve una flor, como no percibe el mismo espectro de longitudes de onda de la luz que nosotros, pero ve la radiación ultravioleta, percibe esta radiación. Una abeja, cuando ve una flor, no ve la flor como nosotros, aunque perciba la miel a distancia. Una serpiente percibe su entorno mediante sensores infrarrojos. Un murciélago, gracias al eco de los ultrasonidos. Las ballenas y los delfines se desplazan gracias a la ecolocación y a la percepción de los campos magnéticos de la Tierra, igual que las palomas mensajeras y otras especies de aves. Los globos oculares de los camaleones pivotan sobre dos ejes distintos. No os podéis imaginar qué aspecto tendría esta habitación para un camaleón. Así que, ¿cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Cuál es su verdadera textura? ¿Cómo es en realidad? La respuesta es, depende de quién lo observe. ¿Qué clase de instrumentos utiliza? Depende de los instrumentos utilizados, el momento en que lleve a cabo la observación y la clase de preguntas que se haga cuando realice la observación. En esencia, es una respuesta del observador. La imagen del mundo no es su aspecto, es nuestro modo de verlo. Y nosotros hemos aprendido a verlo de determinada manera. Hasta ahora lo hemos mirado por medio de lo que yo llamo la superstición del materialismo. Según la superstición del materialismo, este es un mundo físico, y nosotros somos entidades físicas en el mundo físico. Esta es la superstición del materialismo. Sostiene que debemos confiar en los sentidos, cuando hasta el sentido común nos indica que los sentidos son la prueba menos fiable de la realidad. Al fin y al cabo, los sentidos nos dicen que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Los sentidos nos dicen el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que está girando a una velocidad vertiginosa y que se desplaza por el universo a miles de kilómetros por hora. Los sentidos nos dicen que las cosas tienen una textura, un color, una forma, una apariencia, un color, un sabor, un olor, y tendemos a pensar que esta es la naturaleza intrínseca de las cosas. No lo es la naturaleza intrínseca del observador que realiza la observación. Por tanto, si queremos avanzar en la comprensión del cuerpo y la mente y el potencial humano, debemos deshacernos de nuestra vieja concepción de la realidad, basada en la superstición del materialismo. Debemos dejar de pensar en el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida. Cuando fui a la Facultad de Medicina, al menos cuando fui a la Facultad de Medicina, quería conocer el significado de la vida. Esa era mi motivación para ir a la Facultad de Medicina. Y a lo primero que me enfrenté fue a un cadáver. Se suponía que debía comprender el significado de la vida por medio del examen de un cuerpo sin vida, y ese modelo es el que sigue prevaleciendo. Concebimos el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida y concebimos la conciencia como el epifenómeno de este cuerpo material, que al albergar pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, instintos e impulsos, o enamorarse, creer en Dios, el cielo, el infierno, la salvación o la condena, es solo un baile de moléculas. Se supone que la bioquímica es la responsable de